Muy buenos días, acá en el Centro Cultural Patria Grande, gracias a mi amigo profesor Diego López. Estamos acá tratando de terminar ya con estos genios matemáticos que nos dejaron el legado. Sería de terminar de hablar de George Simmons Ohms, que nos dejó la ley que hoy en día funcionan los instrumentos de medición, ya sea electrónica y en electricidad de corriente alterna. Es muy extenso el electromagnetismo. Por ahora no vamos a terminar de explicar porque George Simon parte y no deja esta ley que fueron muy fundamental hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque en su hogar debería tener un taller y ahí formó sus elementos, sus instrumentos para probar la receptividad del conductor. Sería una herradura, una forma de herradura, donde él colocó una vela para dar calor a un conductor y ahí ver cómo se mueven los electrones y los protones a generar un calor cerca del conductor y así empezar a mover lo que es todos los electrones y protones de un conductor. También puso al final de este conductor, que era muy cerca a la distancia, un hielo como para ver el comportamiento que generaba esta acción. Esta acción se debía a que él puede comprobar qué material se fundía a través de esa prueba. También logró poner un cilindro, como el que vimos anteriormente, con un péndulo, con una lámina imantada, que era una brújula. Entonces, a través de cómo el sentido de la brújula buscaba, a través de infundir el calor en el conductor. Entonces él iba notando todo desarrollo de cómo acontecían todos estos fenómenos. Y ahí descubre él y pone su ley, la ley de Ohms. Bueno, ¿qué quiere decir? Intensidad por amper. Habíamos hablado de André María Ampère. Bueno, aquí está. Intensidad por María Ampère lleva su nombre. Voltaje por Alejandro Volta y sobre resistencia, la cual George Simon dio con la tecla certeramente comprobable y deja esta ley, que es muy buena para los que comienzan en la formación de ser un buen electricista, un buen profesional. Bien, quería extenderme de él, pero quedan otros que vamos a entrar ahora, porque todos buscaban lo que era el electromagnetismo. Y aquí vemos este señor. Ya salimos de André María Ampère, que dejó esta ley y a través de esa la formó George Simon. Bien, vamos a ir para este lado, no quiero extenderme mucho. Llegamos a Michael Faraday, un muchacho apasionado, un lector, donde encuadernaba en un taller. Pasaron muchísimos libros de física, química, de electricidad. Se apasionó tanto en la búsqueda de la electricidad
y se dedicó, porque no era académico y matemático, no lo era. Después este señor investiga todas las fórmulas de todos los otros que venimos hablando. Entonces, al no saber matemática, él entró a hacer sus pruebas en su casa o su taller, la cual agarra algo parecido a una argolla de hierro, por la cual induce ahí una espira de cable de este lado y otra espira de cable del otro lado, a donde la cual ve cuando hace pasar corriente con la pila de vuelta, que se centraba un centro magnético adentro. Bueno, eso le llevó a la práctica y a buscar y formar. Se dedicó e hizo una espira en varias vueltas de un cable y la conectó sobre un galvanómetro, a donde agarró un imán y lo hacía pasar por ahí y generaba ese imán, ese campo de esa fuerza, generaba un movimiento a la aguja. Entonces, despertando ese descubrimiento, deja comprobado que, bueno, por él empiezan todos los inventos, ya sea este invento de él que generó por acá, por este capacitor, generó corriente, llevándola hacia este cilindro que sostenía, digamos, el péndulo y la lámina, que era la brújula imantada, entonces corría. Ahí vio que era bueno eso. Bien, esto no fue enseguida, sino que tras años y años y años de búsqueda y desarrollo en su taller, en su casa, les llevó a inventar varias cosas y gracias a él se creó lo que es el motor eléctrico, porque al ver que los campos de la bobina generaban un campo magnético, entonces aprovechaba esa fuerza para el movimiento, porque creó una maquinita que generó el movimiento. Entonces se dio cuenta que era bueno y ese movimiento ya despertó a la creación de otras cosas. Bueno, desarrolló su motor eléctrico y a través de él empezó todas las grandes industrias a partir ya cuando se entra a mover a paso agigantado lo que es la automotriz. También ahí vemos los inventos de Thomas Edison, vemos lo que habíamos hablado de Alejandro Volta, de su pila y su batería. No solo eso, él inventó varios cubos donde formó con líquido y de ahí saca a relucir lo que es la energía química. Bueno, es algo parecido a la pila, a la batería que hizo Alejandro Volta. Bien, dejó la ley de Faraday se usa mucho en el instrumento de mediciones para la electrónica, ya sea también para los motores eléctricos que vienen con su capacitor de arranque, fue por esta ley. Y hay un muchacho que también colaboró con Faraday para hacer esta ecuación. Ese muchacho se llamaba Lenz, de la cual
Lenz pone esta n. La ecuación esta que ha formado la puede ver un matemático de lo que es la electricidad y forma toda esta fórmula que sería la corriente inducida. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto nosotros en el video anterior cómo el imán crea un campo de fuerza y cómo es atraído y repelido. Cuando Michael Faraday hace la espira esa y introduce el imán, puede ser vertical, un rodillo de espira conectado a un voltímetro. Ahí pasaba el imán, en la misma fuerza del imán movía lo que era la aguja de voltímetro. Cuando la iba sacando, la retiraba, se quedaba quieta. Entonces, ahí él creó todo este desarrollo, todo este conocimiento y todos los instrumentos que, es innumerable hablar de Michael Faraday. Entonces, muchos dicen que se le debemos a Gauss y a los otros. No, los otros fueron aportando su conocimiento, aportando sus ecuaciones, que después, ya cuando entremos en James Clerk Maxwell, él es el que encierra todas esas leyes, pero le costó mucho. Para hablar de Maxwell, tenemos que hablar muchísimo, porque aportó muchísimo conocimiento en lo que es la matemática. Lo que Faraday no tenía, él lo arregló. Lo que María Ampère había dejado, también lo compuso. Lo que George Simonot dejó, su ley. Bueno, todo aquello que habíamos visto en los videos. James Clerk Maxwell es el gran genio y el que dio el puntapié, el inicio hacia todo el avance tecnológico, lo que vemos hoy en día. Bien, en un momento vamos a hablar de este señor, pero quería referirme a este otro señor que dejó su ecuación, dejó también la ley de la relatividad. Nació Albert Einstein el 14 del 3 de 1879 y se fue 18 del 04 de 1955. Gran matemático, gran científico, que desgraciadamente un problema en su cerebro lo deja en un psiquiátrico y bueno, ahí fallece este gran genio. Bueno, lo que siguiendo con Michael Faraday, primero quería dejar claro y terminar con George Simonot, su ley. La intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito directamente proporcional al voltaje aplicado en su extremo y inversamente proporcional a su resistencia. Él había hecho comparación a un tanque de agua. Si está en baja altura, su presión es menos, pero si la elevamos, la presión ejercida es mayor. La fuerza que sale por un conductor, ya sea un conductor de un diámetro más o menos, para que ejerza esa presión y sea la compresión del agua. Es lo que se refería eso él, la intensidad que el tanque ese, si uno abrimos,
o tenemos una presión tremenda. Se refería a eso la intensidad. Y si hubiera sido el conductor más grueso y tendría la altura exacta, también saldría con mayor fuerza en mayor cantidad. Cuando llegamos a Nikola Tesla, cuando él forma los generadores a base del agua, la caída del agua, la fuerza del agua para mover esas turbinas, esas paletas que llevan las turbinas las movía por fuerza del agua. Es eso lo que se quiere decir, la intensidad, la fuerza. Bien, no me quiero colgar. Bueno, vamos ya a dejar eso es lo que Simón dijo en su ley. A menor resistencia, mayor cantidad de corriente eléctrica es la resistencia. O sea, un conductor, si es grueso el conductor, mayor cantidad de corriente será. A mayor resistencia, menor cantidad de corriente. O sea, si es un conductor menor, a mayor resistencia de cantidad de corriente eléctrica, mayor es la resistencia del conductor. Bueno, hasta aquí nomás. Hoy dedicábamos a terminar de explicar lo de George Simons y dejar en claro la ley de Faraday. Una fuerza electromotriz es inducida en una bobina cuando el número de líneas de campo que pasa a través del área de la bobina varía con el tiempo. Esa es la ley que formó Michael Faraday al hacer el experimento con el imán y con la bobina. Bueno, a quien le interese de saber el conocimiento que dejó Michael Faraday, podrá buscar en Google, en YouTube. Y para entrar en este señor James Clerk Maxwell, es mucho para hablar de este señor, matemático, físico matemático, que lo conoció a Faraday y entre los dos intercambiaron su conocimiento. Y como Michael Faraday no era académico matemático, James Clerk Maxwell le duró muchos años en obtener todas las fórmulas, las ecuaciones, las leyes de todo lo otro, y por este señor es todo el avance. Hasta aquí nomás este video para salir de toda esta mente brillante. Tendría que expresarme mucho más de este señor porque dio a conocer la velocidad de la luz a través de todas las ecuaciones. Que la fuerza eléctrica se mueve como la fuerza de la luz. Eso es lo que él había aclarado en todo el desarrollo de todas esas ecuaciones. Bien, me quedaría en el próximo video ya para salir de todo esto de Thomas Edison, de Nikola Tesla, el gran inventor, el gran genio matemático, muchacho apasionado en el campo de la electricidad. Sería lo último ya, el último video, ya para finalizar sería ese. Muy buenos días, que Dios los bendiga, muchas gracias.